Amados hermanos del grupo Eficacia en la Palabra, amigos que nos escuchan a través de este podcast, de este audio, les saludo con mucha alegría y mucha bendición de parte de nuestro Dios. Su hermano en Cristo, Marcos Tejeda, desde México, paz a vosotros. Bien, queridos hermanos, hemos estado estudiando el Evangelio de Lucas, el Evangelio para el hombre, o también conocido para los gentiles, y en esta 14ª semana, en su subtema, el gran viaje del Hijo del Hombre a Jerusalén, en la tercera etapa, a través de sus enseñanzas y advertencias, nos encontramos el tema del día de hoy, que se titula Viene el día del reino de Dios y el retorno de Jesús. Este hermoso pasaje, hermanos, tiene una gran bendición a nuestra vida cuando nosotros nos damos cuenta que Dios quiere hablarnos hoy a nuestra vida. Por eso, queridos hermanos, y si usted tiene su Biblia a la mano, le pido que lo busque y que juntos podamos hacer esta lectura y asimismo poder estudiar. Quiero invitarle a abrir su Biblia en el Evangelio de Lucas capítulo 17, versículo 20 al versículo 37. Dice la palabra de nuestro Dios: y preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Respondiéndoles, dijo Jesús: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí y helo allí. No vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece de un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en la arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Y él les dijo, donde estuviera el cuerpo, ahí se juntarán también las águilas. En muchas ocasiones, cuando escuchamos un mensaje de destrucción, de advertencia, solemos perder la esperanza.
más cuando hay falsas noticias por pensamientos negativos, que nos lleva a ser negligentes por escuchar a otros, interpretando lo que oímos y no lo que Dios nos dice a través de su palabra. A través de este tema quiero enfatizar esta expresión teológica de perder la esperanza, que va más allá de un concepto intelectual, sino que tiene que ver concretamente el perder la esperanza es significado de perder a Jesús de vista, perder una relación, centralidad y por consiguiente la fe en Él, esa centralidad en Él. Porque el miedo, la preocupación, la ansiedad nos hace ver lo irreal, inclusive suponer cosas que no son y por consecuencia nos hacen desviarnos de la vista o en este caso nuestra mirada hacia Jesús, provocando falta de fe y de esperanza. ¿A quién no le asusta saber que el mundo se va a acabar? Que el Señor está cerca. ¿O a quién no le asusta que podamos tener una señal o confirmación de lo que vendrá al final y perdernos en ello en vez de estar atentos a Dios? Es cierto que al escuchar innumerables especulaciones e interpretaciones limitadas, en mi punto de vista, es lo que nos hace sentirnos inciertos y por consecuencia indolentes, insensibles, temerosos, incrédulos, que no permitimos mirar y experimentar el reino de Dios que ya está aquí. Y así, con estas palabras, siento que es la situación que les ocurrió a los fariseos y a todos los que escucharon a Jesús en aquella ocasión. Y todo porque no prestaron atención a escuchar la voz de Dios a través de la persona de Cristo y su mensaje. Esto entonces nos lleva a una pregunta. ¿Cuántos no quisiéramos saber el día en que regresará el Señor? Y creo que la pregunta correcta no es esa, sino que quiere decir Jesús a su auditorio en ese tiempo y ahora en nuestro tiempo a cada uno de nosotros. Esta lectura de Lucas capítulo 20 a 37 nos habla de dos cosas importantes. La primera tiene que ver en cuanto a una pregunta que hacen los fariseos. Esta pregunta que va en forma de petición a Jesús. Y como ellos que quieren saber acerca del reino de Dios y su regreso, no la pueden entender, no la van a entender, no la entendieron. Porque, como decía, no prestaron atención a la escucha de la voz de Dios, que fue a través de la persona de Cristo y su mensaje. En el versículo 20 vemos en esta versión que leí, la Reina Valera, dice que el reino de Dios no vendrá advertencia. Aquí, el autor, Lucas, usa una palabra griega, pareteresis, que es típica del lenguaje culto que no aparece en ningún otro sitio del Nuevo Testamento y que se presta a dos sentidos principales, en el sentido de cálculo y observación. Por eso es bien importante que
podamos revisar otras versiones de la Biblia, no estoy diciendo que está mal, sino para tener una claridad del mensaje. Si en los tiempos de Jesús no pudieron entender los fariseos, si nosotros le damos una lectura rápida, no vamos a entender lo que Jesús quiere. Por eso decía que la pregunta correcta es: ¿qué quiere decir Jesús a su auditorio? Y hablamos de los fariseos, los gentiles, a sus discípulos de ese tiempo. Y ahora a cada uno de nosotros. Entonces en el versículo 20 nos habla de que cuando los fariseos le preguntaron a Jesús de cuándo había de venir el reino de Dios, Jesús les dijo que el reino de Dios no vendrá con advertencia. Pero como decía, en el original, Lucas utiliza una palabra griega que es parateresis, que tiene un lenguaje culto y que no aparece en ningún otro sitio del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque esa palabra tiene dos sentidos: cálculo y observación. La respuesta de Jesús va en dos sentidos. Jesús, con esta respuesta que aparece en el Reina Valera, que siento que es equivocada, que es el reino de Dios no vendrá con advertencia, la palabra original que utiliza Jesús es esta palabra que tiene dos sentidos, tanto negativa y positiva. Negativa porque la respuesta se centra en eso que están esperando los fariseos, y es la llegada del reino. Y bueno, Jesús está contestando: no vendrá con advertencia. Se refiere, hermanos, que no nos toca a nosotros saber cuándo pasará. En Hechos capítulo 1, versículo 7, también lo afirma. Esta expresión negativa también aparece porque en cuanto a las señales, según el capítulo 11, versículo 29 y 16, 27 que acabamos ya de escuchar en días anteriores, Jesús nos dice que nuestra mente, por ser pecadora, no hay forma de comprender lo que vendrá, no hay forma de explicar, porque nuestra mente está entenebrecida, nuestra mente está depravada, dice, ¿verdad?, por el pecado, y por lo tanto nos limita a saber lo que Dios dice o lo que Dios quiere. De esa manera, la respuesta de Jesús ante los fariseos arremete, por decir de otra manera, que es un absurdo, que también está indicándoles en el sentido de que es imposible poder calcular u observar las señales de ese regreso de Cristo. En cualquier caso, Jesús lo que está queriendo decir negativamente es que Él rechaza toda especulación inútil sobre la llegada del reino de Dios. ¿Por qué razón? Bueno, decía que esa palabra parateresis tiene dos significados: la negativa que acabo de mencionar y la positiva, que se presta mucho debate, es porque tiene que ver con un verbo en griego que es estin. Este verbo marca tanto el presente o por el futuro. Cuando se marca en el presente significa que está, el reino de Dios ya está, y en el futuro es que estará. Esta segunda parte o esta connotación positiva parece oponerse a la primera, por eso es que hay mucho debate, pero la mayoría se inclina en el sentido presente. Es decir, Jesús, en la respuesta a petición de los fariseos, Jesús dice claramente que el reino no vendrá porque ya está aquí. Ya está aquí. En el versículo 21 nos dice: ni dirán helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está en vosotros. Esta expresión crea más debate al plantear también las palabras en el original entos gimón, que tiene que ver con la expresión que ha
han propuesto 3 traducciones. La primera es dentro de vosotros, la segunda es a vuestro alcance y la tercera es en medio de vosotros o entre vosotros. Si el reino ya está aquí y pusiéramos la traducción dentro de vosotros, esta interpretación concibe el reinado de Dios como una realidad puramente espiritual, es decir, interior. Esta idea se encuentra en la tradición patrística y en algunos autores modernos, pero ha sido abandonada por 2 motivos principales. La primera es que esta concepción del reinado de Dios no se puede encontrar en el judaísmo antiguo, ni en los dichos de Jesús, ni en la tradición presinóptica, ni en la redacción lucana. 2. Es difícil que Jesús diga a los fariseos, con los que siempre están en desacuerdo, que el reino de Dios está dentro de ellos. Por esa razón, esta traducción no es válida. La segunda traducción, a vuestro alcance, hablando del reino de Dios, tendría que ver o con esa interpretación de que está dentro de vuestras posibilidades, es decir, algo parecido a lo que dice Deuteronomio de la ley de Dios, en Deuteronomio 30:14, donde dice el mandamiento está a tu alcance. A favor de esta interpretación se aduce que en algunos dichos el reino está en relación con el esfuerzo humano y que hay que buscarlo, luchar por entrar en él, aunque la entrada sea difícil. El dicho sería una invitación indirecta a comprometerse con el reino de Dios. Entonces Jesús enfatiza que el reino está aquí, traduciendo o expresando que está en medio de vosotros o entre vosotros, porque es una respuesta perfecta a los fariseos. Jesús, además de decir que el reino de Dios está aquí, significa que no deben esperar ya el reino, que ya lo tienen delante de Él, es decir, en la persona de Jesús. En Él se cumple la esperanza profética de la venida y la presencia de Dios en medio de su pueblo. Zacarías capítulo 2:14 dice: festeja y aclama, joven Sión, que yo vengo a habitar en ti, oráculo del Señor. Y en Zacarías 8:3 dice: así dice el Señor Todopoderoso, volveré a Sión y habitaré en medio de Jerusalén. Esto no les permitía mirar los fariseos porque no tenían una relación personal con Cristo Jesús. Esa relación, fíjense cómo Jesús utiliza esa respuesta no solamente para arremeter contra sus tradiciones, contra sus ideas, sino también para alumbrar su mente y poder decirles que el reino de Dios ya estaba allí en medio de ellos, de vosotros. ¿Por qué? Porque Jesús estaba aquí. Y en eso estaba cumpliendo la palabra profética que aparece en los profetas. Así que la mayoría de traducciones del versículo 21 concluyen en esta tercera traducción que es importante. Lucas capítulo 17, versículo 21, en la parte final, Lucas desea apartar la atención de cálculos apocalípticos, expresión de dudas, de desconfianza. Para Lucas, su sentido es importante en esta parte final del verso. ¿Por qué? Porque quiere orientar a sus escuchas, a los que hemos de recibir la palabra, hacia una presencia divina, es decir, hacia esa experiencia de Jesús que está en medio de su pueblo, para que pueda experimentar su presencia. Y para que esto suceda, exige la fe para que todo pueda ser real. Así que Jesús quiere lo siguiente ante toda duda: que el reinado de Dios no llegará, sino estará en medio de vosotros. Es decir, tener fe en Cristo Jesús y aceptarlo en su corazón es la experiencia y la apertura para poder entrar al reino de Dios que ya está en medio de nosotros. Desde que Jesús irrumpió la historia, el reino de Dios ya está en nosotros. Como dije anteriormente,
hace unos segundos, no debemos esperar el reino de Dios, ya lo tenemos por delante, y eso es a través de la persona de Jesús. En Él se cumple toda esperanza profética de la venida y la presencia de Dios en medio de su pueblo. Solo, quiero aclarar, esperamos la plenitud de su reino. Así que, como primera aplicación, queridos hermanos, de estos versículos, surge una pregunta. ¿Qué estás esperando para aceptar la invitación al reino de Dios? En Él, Jesús, solo en Él, está esa nueva realidad y nacimiento que nadie puede darte en esta vida y también la venidera. Hoy la invitación de Jesús es clara. El reino de Dios está delante, en medio de vosotros, y es Cristo Jesús. ¿Qué estás esperando para aceptar esa invitación de Cristo? Y bueno, ante esa inquietante pregunta, si el reino está aquí y cuándo regresará, ya respondida a través de la invitación de Cristo, quiero decirles, más bien advertirles, que quien hable de esto, porque déjeme decirle algo, un breve paréntesis, durante la pandemia, durante las catástrofes, la escasez, la injusticia, muchos predicadores utilizan ciertos pasajes para anunciar que el final ya está cerca. Y esto debe ser tomado mucho en cuenta, por eso es una advertencia que yo les hago, porque quien hable de esto tiene que tener mucho cuidado con sus ideas, con sus especulaciones, con sus interpretaciones, porque puede salirse de control si la deja inconclusa o al aire, como el caso de la doctrina del arrebatamiento, ¿verdad? Que en un momento estaré aclarando que esto es equivocado. Todos hemos escuchado una serie de eventos apocalípticos, así lo entendemos nosotros. Aunque no son nuevos, siento que yo estoy escuchando más ofensas de que el fin del mundo, tal como lo conocemos, de lo habitual, ahora no es solo el apocalipsis nuclear, la pandemia mundial y los meteoros. Ahora se han agregado diferentes apocalipsis como apocalipsis zombie, los señores supremos de los robots, la invasión alienígena, la clonación, montones y montones de formas creativas para que los humanos sean completamente destruidos. Y ante todo esto, mucha gente recurre a la fe en busca de respuestas. Y ante una mala interpretación, una mala especulación y enfoque de la palabra, algunas de las respuestas que veo y escucho son totalmente equivocadas, horribles y erróneas. Así que esto es lo que hay que preguntar. Preguntarse, ¿alguna vez hemos pensado en cuánto tiempo va a dejar o va a venir Dios para que haga sonar la trompeta? ¿Qué tan mal se van a poner las cosas? Porque hablar del tiempo final siempre es hablar de cosas difíciles, de señales. Y esas señales era lo que pedían los discípulos, eran lo que pedían los fariseos. ¿Qué señales habrá cuando tú regreses o cuando Él regrese? Decía, se trata de aceptar la invitación de Jesús y abrazar su esperanza que ofrece a todo aquel que quiere estar bajo su presencia, y no de ser fatalistas, no de infundir caos, desaliento, sino todo lo contrario, de que hay esperanza para el mundo hoy, y esa esperanza es Cristo Jesús. Ahora, hermanos, el resto de nuestro estudio, del versículo 22 al 37, resume el discurso de Jesús en que no se sabe en qué momento regresará.
otra vez, no en ese sentido fatalista de dar señales para que vean que viene un Dios rencoroso, un Dios enojado, airado, sino un Dios de esperanza. Y que de entrada ese Dios tiene un plan. Esa expresión esperanza es que Dios tiene un plan y lo tiene bajo su control. Cuando Jesús dice que Él no sabe cuándo vendrá, no significa que no sea Dios, sino todo lo contrario. Jesús mismo se somete al plan de Dios Padre y su poder que lo exalta, dice Filipenses 2:7. Así que el lector de este siglo XXI que lee estos pasajes difícilmente encuentra el significado correcto, sintoniza con el mensaje. Le parece inverosímil, más propio de sus comunidades más propio de esas comunidades que exageran literalmente de ese cristianismo actual. Hay muchos que se apropian de este texto para asustar, para meter ansiedad, para estresar, para desorientar y lamentablemente para desanimar en la fe. Otros se aferran a ciertas doctrinas como el arrebatamiento, que no tienen nada que ver, y que en estos versículos que hemos leído, me refiero a la parte final, donde dice el versículo 31, que dice que un día estarán 33, donde dice que estarán 12 en una cama, y uno será tomado y el otro será llevado, o igual en el trabajo, también serán unos llevados y otros tomados. Otros nos dicen estarán juntos y de repente desaparecerán. Y muchos toman este pasaje como una base bíblica para respaldar tal enseñanza del arrebatamiento. Entonces, ¿cómo podemos entender estos pasajes? Para esto hay que tener en cuenta dos detalles. La primera es que cuando Jesús se dirige a sus discípulos, no debemos pensar que nada más es a los 12 y en las mujeres que lo acompañan, sino también a aquellos cristianos de finales del siglo I para los que escribe Lucas. Muchos de ellos son pobres, pasan hambre, lloran, son despreciados, perseguidos. ¿Les suena algo de esto? Algunos están en descontento de este mundo y piden a Dios que venga a su reino. La mayoría de maestros y misioneros han pretendido animar, asegurándoles que el pronto regreso de Jesús traerá acontecimientos como lo fue en el año 79, ¿verdad? En la erupción de Vesubio, que arrasó con las ciudades de Pompeya y Herculano, y que podrían verlos como un signo precursor del fin del mundo y de la vuelta de Jesús. Pero para Lucas esto supone un gran peligro, porque solo puede llevar a la desilusión, al dolor, pero sobre todo a perder la fe cuando esa esperanza no se cumple. En segundo lugar, Lucas no agota un tema cuando lo trata por vez primera. En este pasaje del versículo 22 a 37, Lucas desarrolla y completa con pasajes anteriores donde Jesús reaparecerá, donde Jesús estará regresando, dice, como un fuego, como un relámpago, donde Jesús aparecerá en las nubes y regresará con gran poder,
Aquí queda claro que su vuelta será inminente y que todo ojo le verá, como dice otros textos. Pero la intención de Lucas no es espantar, sino es llevar la buena noticia hasta los confines de la tierra. Y esa noticia es que Jesús regresará. Actualmente hay muchas personas que intentan predecir cuándo regresará Jesús, pero todos están equivocados. Para abreviar una larga historia sobre todos los versículos debatidos en este pasaje, Jesús simplemente está diciendo, para cuando ustedes, los discípulos, mueran, cada una de las señales de mi regreso, incluida la caída de Jerusalén, ya habrá tenido lugar. Así que incluso los signos no son del todo confiables porque son continuos desde el primer siglo en adelante. Debemos tomar todas estas señales en serio, pero no debemos perder la cabeza por ellos. El mejor resumen de esto que yo he escuchado y que quiero compartirle con ustedes es que debemos prepararnos como si Jesús regresara en 1000 años, pero vivir como si regresara mañana. Creo que ese es el punto principal, que Jesús tiene en todas estas palabras oscuras y aterradoras sobre el tiempo, el arca y el fin de los tiempos, como punto principal que Jesús va a volver. Y que le pido, que nos pide más bien, que estemos atentos al punto final. La segunda aplicación es que esta palabra nos enseña que lo que importa o lo que importará de todo es si hemos escuchado y obedecido a Cristo Jesús. Otra vez, retomando el punto anterior, si tú ya aceptaste a Cristo Jesús, has recibido la persona de Jesús, es decir, has entrado a su reino. Pero si tú has entrado a ese reino y has escuchado lo que Él tiene para ti, y es que tú tienes que saber con certeza que Él va a regresar, y que cuando Él regrese, Él va a venir en poder y gloria. Pero si tú no hiciste lo que Él te pidió, no lo obedeciste, entonces entrarás en desesperanza como los que no conocen a Cristo Jesús. Tengo la sensación de que también habrá otro tipo de recompensa, además de la salvación misma, para aquellos que realmente lo han dado todo a Jesús. Porque es fácil y a la vez difícil de explicar. Fácil porque sin esperanza todo cuadro e interpretación sobre este tema crea fatalismo. Y difícil porque se requiere de confianza plena a las fieles palabras de Jesús que nos traen esperanza en medio de cualquier cuadro de incertidumbre. Como vimos, Jesús responde a los fariseos, responde a sus discípulos con una expresión esperanzadora, y es que el reino de Dios ya está aquí, a través de Él. Y esta segunda parte es que será su regreso con poder y gloria. Y esa verdad muchos de nosotros hemos olvidado, hemos dejado de ver, de experimentar. Y mucho más hemos dejado de escuchar a Jesús para que resuene en nuestros corazones cada una de sus palabras, desde que entró en nuestras vidas y cada día en la que nosotros vivimos. Esto es un cuadro trágico para aquellos que siguen buscando y esperando señales. A los discípulos de Jesús no les habla después del reino de Dios, sino de una venida futura y repentina del Hijo del Hombre que precederá la llegada del fin del reino de Dios. Los acentos que aparecen del versículo 22 a 37, es decir, los eventos, son apocalípticos, es decir, revelan un mensaje. Y ese mensaje es que Dios tiene el control de la historia. Y en esta ocasión también evoca los sufrimientos del Hijo del Hombre
que es rechazado por su generación, versículo 25, una tensión que se produce así entre el destino trágico del Hijo del Hombre y su venida en la gloria rápida e inesperada, comparable a lo acontecido en los tiempos de Noé, versículo 26 y 27, y bueno, pues podemos ver también el evento de Génesis 7:7, que también en los versículos 28 y 30 a los terribles sucesos de Sodoma y de Gomorra, consecuencias de la violencia de los hombres y de sus actos perversos. Cada uno, por lo tanto, debe estar preparado, pues la venida del Hijo del Hombre, que es salvación para los justos y aniquilación para los malvados, puede acontecer en cualquier momento. Esa es la segunda aplicación, hermanos, que debemos entender. Si no estamos preparados, entonces estaremos como en aquellos tiempos de Noé. Por ello, como les había indicado, hermanos, Jesús recuerda que esta venida exige que el discípulo se comporte de forma diferente a aquel que solo piensa en los bienes materiales, terrenales, en los eventos apocalípticos, así llamándonos y exhortándonos Jesús a que debemos estar atentos, debemos velar, debemos despertar, estar despiertos al regreso y no estar ociosos, sino en oración, porque la oración es tener una relación íntima, continua con el Padre. La exhortación de Jesús a desprenderse de toda señal apocalíptica, de todo ese deseo de saber lo que acontecerá, como también de pensar solamente en los bienes materiales y terrenales, presenta a lo largo de todo el Evangelio una última razón de ser. Y me refiero que cuando Jesús enseña a sus discípulos en el Evangelio de Lucas, Él nos dice que será necesario también que todas las comunidades permanezcan en una fe perseverante, esa fe que en la prueba de la espera no se desesperen por la venida del Señor, sino que aguarden, que persistan, que perseveren, aun cuando tarde en llegar, porque cuando llegue el día, Jesús, Él les hará justicia. Por lo tanto, también aquí hay otra aplicación. Debemos recordar y debemos pensar que la oración nos permite tener una relación íntima con el Padre, pero también nos permite estar atentos, velando para que el Señor, el Padre, en esa espera del reino de Dios, la fe se permanezca fuerte ante las persecuciones y las pruebas. Lucas aquí especifica que Jesús contó esto a propósito con la necesidad de estar orando constantemente y no desalentarnos. Eso lo veremos un poquito más adelante en otro capítulo. Jesús concluye su enseñanza con esta terrible interrogación. ¿Cuándo llegará el hombre, el Hijo del Hombre? Y si en esa llegada encontrará fe en la tierra. Lo que está claro, hermanos, es que la oración es una manifestación de la fe, porque la oración nace de la fe y nutre la fe. Y si ante las pruebas de la vida se tiene la impresión de que Dios tarda en intervenir, Jesús afirma que Él intervendrá tarde o temprano y que hará justicia a quienes lo invocan. Por eso, no hay que dejar de esperar, perseverando en la fe,
y orando de manera confiada. Por último, hermanos, y brevemente, como punto principal, decía, de todo este estudio, es que Jesús, o Lucas, quiere decir que Jesús va a volver. Así que quiero decirles a todos los que podamos sentirnos desamparados, extraviados, así como en los tiempos de Noé. Noé batallaba con la gente. Cuando les predicaba, los demás se burlaban, los demás hacían mofa de él. Y quizá muchos de nosotros nos sentimos así al compartir la buena noticia. Pero preguntémonos, ¿por qué usa Jesús esto como ilustración de los tiempos de Noé? Y aquí está el punto de Jesús. En los días de Noé, todos a su alrededor vieron construir el arca, predicarles advertencias, pero lo ignoraron. Por lo tanto, cuando llegaron las lluvias, no tuvieron a nadie a quien culpar sino a ellos mismos, porque lo sabían, pero no creyeron. Esto pone la responsabilidad directamente en el individuo. Todo el mundo sabe que en la tierra, que no estará aquí para siempre. Incluso los ateos saben que el sol explotará algún día. La historia del arca, aquí mencionada, nos recuerda que las personas, incluso cuando ven las señales muy claramente, ignorarán la condenación y seguirán con sus vidas hasta el momento en que sean llevadas en el juicio. Vaya qué esperanza. Y puedo agregar, reino de gracia de Dios está aquí a través de que Él va a regresar. El que Jesús exprese que va a regresar es un mensaje de esperanza. Y como decía, puedo agregar también un reino de gracia, porque también es una invitación a arrepentirnos. Hoy es el tiempo de arrepentirnos y estar esperando ansiosamente, íntimamente, fervientemente en la fe el regreso de Cristo Jesús. Porque quiero decirles a todos lo siguiente: cuando Jesús vuelva, quiero ilustrar de la siguiente manera. Cuando Jesús vuelva, perdón por la metáfora, es semejante a un juego de pelota de cualquier tipo, en que no se puede ver el reloj y quizá el otro esté ganando y no sabemos cuánto tiempo quede. Eso nos habla de la venida de Cristo Jesús. Pero no importa lo que alguien diga o piense, cuando regrese Jesús, que va a regresar, su equipo ganará automáticamente. Y no sé si usted alcance a entender estas palabras, pero lo que le trato de decir es que cuando venga Cristo Jesús, los que esperaron en Él, los que vivieron para Él, los que tuvieron una relación con Él, los que entraron en el reino de Él, cuando Él regrese, quizá parezca perdido todo, pero déjeme decirle, cuando Él regrese, cuando Él aparezca, automáticamente hemos de estar con Él. Así que mi pregunta final es, ¿en qué equipo estás? ¿En el equipo que cree, que espera, perseverante en la fe? Y con esa certidumbre de que el reino de Dios estará aquí en su plenitud. Los ganadores. Pero aquellos, según la metáfora o la expresión de Jesús de la arca, serán condenados. Y digo serán condenados no porque Jesús quiera, sino porque ignoraron la advertencia, el anuncio
la palabra, el oír de Jesús, porque lo sabían y no creyeron. Espero que usted tome la mejor decisión y elegir en qué equipo está. ¿De los que creyeron en Él y vivieron para Él? ¿O de los que se perdieron porque no creyeron? Deseo que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Paz a vosotros.